Amigos, como les prometí, hoy tenemos un invitado muy especial, coronel de Infantería del Ejército de Tierra en la Reserva, geoestratega de los mejores, experto en inteligencia y algo que no pone su currículum, buena persona, porque yo trabajé con él, pude conocerle en televisión en algunos buenos tiempos que tuvimos y ahí se demuestra la calidad humana. La tele es como una jungla en la que no todos aguantan, ¿eh? La presión es brutal. Y trabajar con él siempre fue un placer. Coronel Pedro Baños, ¿cómo está usted? Pues mira, Albert, encantadísimo de estar aquí en tu programa y además digo lo mismo para ti, porque tú sabes que en la televisión hay mucha falacia y hay quien sabes que representa un papel que luego no coincide realmente con su pensamiento. Hay muchas personas que van a lo que van porque están dirigidas para decir ciertas cosas y lo vemos todos los días, lamentablemente. Y Ya. efectivamente, una cosa es la imagen que incluso puede transmitir una persona en televisión y otra cosa es lo que luego es allí. Y tú sabes que también luego hay quien que aparece 2 días en televisión y ya se cree un gran divo, una gran diva, ¿no? Y tú Bueno, sabes que es esto es tremendamente efímero y no que nos la tele podemos es muy creer nada. injusta. La tele es muy Y injusta porque muy hace que injusta. cualquiera que aparezca en ella parezca mejor que el que no aparece. Eso es, Eso a es. ver, la gente más importante del mundo no aparece en televisión, ¿no? Pero mira, Albert, es muy curioso porque, y tú lo sabes mucho mejor que yo, que has trabajado muchos más años en televisión y de manera mucho más inmersiva que yo, que tú sabes que hay quien transmite una imagen, oye, ya sabes, de muy progresista, de muy tolerante, y luego trata a su personal como le trata. Y Sí, sí, fuera de cámara dice las palabrotas que dice y se sí, enfada como se enfada. Y tú y yo lo sabemos. Y es en cierto. cambio hay gente que no, hay gente que, yo lo de decir, por ejemplo, y lo digo claramente, con Susana Griso siempre me parece una persona encantadora. Y cuando la vi en momentos de tensión, yo la vi superarlo bien, sin alterarse, sin enfadarse con nadie, que ahí es donde se demuestra verdaderamente la calidad humana. Y con todos los que en aquel momento formabais equipo, yo sigo teniendo una gran relación con Alfonso, con Nacho, contigo, con todos los cámaras, con todos los técnicos que había allí entonces. Yo sigo teniendo incluso con el personal, que yo siempre he intentado ser súper amable con todo el mundo, el personal que nos recogía en la puerta, con todo el mundo, los que nos Maquilladoras, el contrataban. equipo. Absolutamente, había un equipo muy bueno con el que gran parte de él, incluso algunos ya se han retirado, Sí, y como Isabel, por ejemplo, no vamos a decir el sí, sí. apellido, la que se encargaba de contactarnos y sigo todavía estando en contacto con ella, a pesar de que se ha retirado, porque era una excelente persona. Pero ya sabes que no en todos los programas es lo mismo, no con todo el mundo es lo mismo, y vamos a pararnos ahí, porque sabes Vamos a que parar. hay gente que transmite una imagen muy súper, hiper guay y de guay no tiene Ya, ya. nada de nada, y tú y yo lo sabemos. Oye, en aquella época de Espejo Público estaba Iván Redondo de colaborador, Uh -huh. estabas tú de colaborador. Iván Redondo acabó jefe de gabinete de Sánchez y a ti te llamó, creo, Uh -huh. ahora Sí. me haces memoria porque me lo contabas en las pausas de publicidad. A ti te llamó Sánchez para ofrecerte ser director de Seguridad Nacional. Tú fíjate, tanto es así que la primera persona que me felicitó, aunque no te lo creas, fue Alfonso, del Sí, equipo de, ¿te acuerdas? Del equipo de Susana Griso, de Alfonso Espejo Egea. Público. Sí, señor. Efectivamente, al día siguiente, sí, la historia fue así. No vamos ahora a contarla, que no nos daría tiempo en detalle, pero con Iván Redondo, es decir, que me caía muy bien, me pasé una persona Yo muy igual, yo inteligente, igual. muy capaz, con una buena oratoria. Nos caíamos bien, pero tampoco teníamos una relación estrecha, ni muchísimo menos, es la verdad, ¿no? Incluso te diré que, por ejemplo, tenía menos relación que podía tener contigo con Alfonso, que siempre nos llevábamos muy bien. Pero pues un día, efectivamente, iba a coger un vuelo, venía desde Canarias, y me llamó y me dijo, mira, pues no sé si sabes que me ha nombrado el presidente Sánchez, jefe de su gabinete, y hemos pensado que nos gustaría que tú fueras el director de Seguridad Nacional. Obviamente, un militar en la reserva, pues primer tiempo de Maravilloso. saludo y a la orden. Claro, yo dependo del ministro, ministra de Defensa y del presidente o presidenta del gobierno Sí, directamente. O sea, no tenía otra opción, ¿no? Y aparte, vamos a ver, Albert, tú sabes que algo yo sabía de esos temas hombre. y luego, pues no dejaba de ser un honor y un privilegio servir en un puesto tan importante. Que te digo una cosa, como sabes que pasaron luego muchas historias, que algunas he contado y todavía me quedan muchas por contar, pues también te digo, me hicieron un gran favor cuando me atacaron como me atacaron y finalmente, porque yo salí nombrado de Moncloa. Yo fui a Moncloa al día siguiente y salí nombrado de palabra de Moncloa y a falta de aparecer en el boletín.
Pero mira, hoy me alegro Bueno, enormemente, sí, hombre, enormemente, y yo, enormemente y de yo, que no me hubieran dado el puesto. pero Me ¿quién alegro, pero fue? vamos, una Pero ¿quién barbaridad. fue? ¿Quién empezó a lanzar bulos sobre ti? ¿Por qué motivo? Si era envidia o era un plan premeditado para que Sánchez se echara atrás. Sí, era un plan absolutamente premeditado, totalmente, vamos, una operación que se llama así, se puede encontrar en Internet, se puede encontrar muchísima información, que se llamó la Operación Moncloa, para que yo no fuera nombrado director de Seguridad Nacional y hubo agentes nacionales y agentes internacionales que participaron precisamente en esta campaña muy bien montada, muy bien organizada, para que no fuera nombrado director de Seguridad Nacional. Obviamente yo tenía unas ideas muy claras con respecto a lo que había que hacer en España, cómo garantizar precisamente la seguridad nacional de España. Más allá de temas políticos, los militares no servimos a ningún gobierno, servimos al Estado, servimos a España, servimos a todos y cada uno de los ciudadanos, no servimos a ningún gobierno, y lo que sí está claro es que yo no hubiera aguantado todo lo que han aguantado, bueno, los que han estado luego en ese puesto o siguen estando, porque además tú piensas que es un puesto en el que tienes la obligación de saberlo todo, porque entre Claro, otras cosas coordinas a los servicios de inteligencia, a los servicios de información. Tienes la obligación de saberlo todo. Y si no lo sabes, no estás cumpliendo con tu obligación. Y si sabes ciertas cosas y las toleras, no las denuncias, en cierto modo te haces partícipe de ellas al ver que esto es una cosa muy grave. Y evidentemente son cosas que son más que notorias. Además, si como tú que estás en el mundo, lo mismo que tu entorno y sabéis de muchísimas cosas, ¿cómo no lo vas a ver seguridad nacional, no? Por supuesto que sí. Al margen pues de todo lo que está pasando en el mundo, exactamente igual. yo creo que Así que ya te digo, una hubieras alegría durado enorme del... muy Además, poco tiempo, ¿eh? Hubieras durado muy poco tiempo sí, conociéndote, no te hubiera sido cómodo aguantar. Iván aguantó mucho más, Iván sí. Redondo. Yo le fui a ver a Moncloa y estaba feliz al principio, aguantando 45 llamadas de Sánchez por hora, que era inaguantable ese hombre Además, te trabajar. das cuenta, Albert, que pasó una cosa muy curiosa, porque el día que dijo, yo en el Congreso, ¿te acuerdas? Que dijo, yo por Sánchez me tiraría por un barranco. Pues efectivamente, al día Se siguiente le tiró. tiraron por el barranco, ¿no? No se tiró él, le tiraron por el barranco. Y vuelvo a decir, y amante agradecido, lo he hecho en público muchísimas veces, hay que ser agradecido, por supuesto, siempre, y yo le estoy agradecido por el mero hecho de que pensara en mí, y el que me propusiera, y que además, porque yo con Pedro Sánchez jamás había tenido ni la más mínima relación, conocía a alguna persona de su entorno, más o menos directamente, pero no le conocía en absoluto, y la propuesta vino de parte de Iván Redondo, que sí que me conocía precisamente por participar en los programas de Espejo Público con Susana Griso. Y es decir, le estoy agradecido y sigo pensando que es una persona tremendamente válida, de lo más válido que pueda haber en España, sin lugar a Iván, dudas, en el ámbito del marketing político. Iván, no Iván, Sánchez. no, estamos hablando de Iván Redondo, estamos hablando de Iván Eh, Redondo. En aquel momento que yo sí conocía a Sánchez, le entrevistábamos, le saludábamos por los pasillos, yo nunca pensé que estaba ante uno de los mayores aprendices de dictador de la historia de España, como hoy sabemos que estamos. ¿Tú sospechabas algo? No, tampoco. Yo la había visto también, ya te digo, en intervenciones televisivas. Ya te digo que conozco a alguien de ese pequeño equipo de 10, 12 personas que quedaron en su momento, que eran los únicos que le respaldaron, los que le llevaban pues, toda España haciendo esa campaña casi en contra del partido, porque él estaba prácticamente desahuciado, ¿no? Y la impresión que tenía no era esa ni muchísimo menos. Desde luego es que todo lo que se está descubriendo todos los días, al ver, es que es una cosa tremenda, ¿no? O sea, es que todo lo que está poniendo, pues todos los medios, es que ya no solamente es uno, porque no solo es OK Diarios, el Confidencial, es que es todos, ¿no? El mundo constantemente. Y entonces, pues no deja de ser algo tremendamente preocupante, ¿no? Porque al final lo que significa es un poco el deterioro que está sufriendo pues, el sistema democrático, que con lógica cada vez hay más personas que están descreídas de este sistema, que es muy triste lo que estamos comentando, ¿no? Que es muy triste porque no solamente pasa en España, pasa en Europa en general, pero muy especialmente en España. Y luego también al mismo tiempo el que vemos que a pesar de todo lo que se va desvelando todos los días, que es absolutamente grave, incluso vemos que cada vez hay más voces muy importantes, muy relevantes dentro del Partido Socialista, tanto los que están ahora como que fueron en su momento, que se están rebelando contra esta situación y que con toda la lógica y toda la razón del mundo. Y sobre todo lo que te comentaba, todavía
me inquieta que hay una parte importante de la población que siga sin reaccionar o que viva al margen de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque creo que esto en otro momento de la historia probablemente la población se habría levantado ya en un motín o algo similar, porque creo que ya es casi, es asfixiante todo lo que estamos viviendo. Aguantamos mucho. Oye, desde que fuiste libre, o sea, desde que dejaste y no ese cargo no se produjo, campañas en Twitter te han llamado prorruso, conspiranoico, antisemita. Yo te conozco y sé que no eres ninguna de las tres cosas. Pero Me me dicen que soy activista, ¿cómo es? Activista de ultraderecha. Me dicen de todo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, si tú miras, por ejemplo, pones Pedro Baños Podemos y también aparezco como que soy podemita. Es decir, mira, yo tengo la gran suerte, y lo viví todavía el domingo pasado en la Feria del Libro aquí de Madrid, que se quedaba impresionado las personas que estaban allí de la editorial Planeta, un poco pues, controlando la situación, y me decía, es increíble el perfil tan variado de personas que te vienen a ver. Pues me vino en ese día, en concreto, mira, a ver, desde una señora encantadora con 88 años a chicos muy jóvenes, adolescentes, que vienen solos a verme, pero bueno, perfiles de izquierda, de derecha, porque yo lo que intento es hacer una labor social, de entrega a la sociedad. Oye, ¿lo conseguiré o no lo conseguiré? La voluntad la pongo toda la del mundo, ¿no? Pero te quiero decir, yo tengo un perfil tremendamente diverso de seguidores todos los días. Entonces, yo no me encasillo, yo personalmente no me encasillo en ningún sitio. Y además la prueba está, por ejemplo, a mi canal traigo personalidades de lo más diverso, porque precisamente creo que eso es lo que debemos todos conocer, como digo siempre, para que luego cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes, sobre todo cuando te enfrentas a los poderosos, que yo digo, yo no sirvo a ningún poderoso, a ninguna élite, yo sirvo al pueblo, ¿no? Que es de donde yo vengo, yo soy de origen muy humilde, yo sirvo a las personas más humildes. Pero entonces, ¿qué significa, Albert? Que evidentemente cuando cuentas cosas que no interesa porque van en contra de las narrativas oficiales, sea las nacionales o sea las comunitarias, pues ya sabes, ¿qué te voy a contar? Te ponen todo tipo de sanbenitos, eso no es algo nuevo, ¿no? Tú lo conoces perfectamente. Imagínate, oye, no pasó nada en esta feria del libro, no fue como el susto que tuviste en San Jordi que te agredieron. Sí, pues mira, hoy todavía has sacado varios artículos en prensa porque hemos ido a juicio. Y los tergiversan todo. Además, luego haré un vídeo diciendo, pero es que el periodismo está, tú lo sabes, Albert, no todos ni mucho menos, pero hay una parte del periodismo que solamente busca el clickbait y el titular absolutamente escabroso, que mienten descaradamente sin tener información. Y digo, ¿pero cómo han podido poner esto? Que es que no coincide para nada con la realidad y se lo inventa. Es que además, es que se lo están inventando. Y digo, pero es que ¿cómo pueden ser tan canallas? ¿No saben el daño que hacen poniendo estas cosas? Es que es una cosa tremenda lo que estamos viviendo en el periodismo todos los días. Tan rebuscado es lo que pasó. Hubo un hombre que te observaba durante un buen rato y al final te fue a agredir. Es eso, ¿no? Claro, ni más pero fíjate, y ponen, el coronel Baños tuvo una pelea callejera, como que una pelea callejera, con un hombre con el que empezaron a insultar y a insultarse mutuamente. Yo no le insulté en absoluto, además ahí están los vídeos. Es más, tú sabes que cuando hacen esto, él estaba grabando y normalmente van otras 2 o 3 personas a grabar. Si no están esos vídeos, es que efectivamente el vídeo me beneficia a mí y les perjudica a ellos y por eso no los han sacado. Pero que, o sea, además, yo tengo testigos de los que estaban ahí. Es más, a mi lado había un magistrado de los más conocidos de España que me dijo también, Pedro, si quieres que yo que vaya a juicio también como testigo, le dije, mira, no, porque como esto va a tener repercusión mediática, prefiero de momento mantenerte al margen. Si esto ya sigue escalando, que evidentemente si el juicio por lo que fuera no me resultara beneficioso, por así decirlo, entonces yo seguiré escalando hasta donde haga falta, como si tengo que llevar al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, y entonces ya sí contaría también con su testimonio, pero tengo ya unos cuantos testigos que ya han declarado ante la policía, ante los Mossos de Escuadra, que por cierto su comportamiento más que ejemplar, y ya te digo, o sea que verán ellos hasta dónde quieren llegar. Yo desde luego no voy a parar, porque he aguantado mucho. Fíjate, es la primera vez en mi vida que he presentado una denuncia y que me han denunciado, y mira que he aguantado, Albert, mira que he aguantado titulares en El País, en El Mundo, en tantos periódicos diciéndome barbaridades de todo tipo, y he aguantado y me he callado la boca. Pero aquí esto lo tengo que parar ya de alguna forma. Porque si no, ya vemos que esto, como yo estaba en silencio, se habían envalentonado y seguían. Oye, pues el tonto de Baños que le podemos hasta pegar y no pasa nada, ¿no? Porque como es tonto y no reacciona y no denuncia a nadie, pues esto se acabó, evidentemente. Es decir, que tengo los mejores abogados, se me han ofrecido cantidad de abogados, de procuradores, lo tenemos todo perfectamente organizado y ellos verán hasta dónde quieren llegar. Yo, desde luego, ya no voy a parar.
Oye, y esto no te había pasado nunca. Tú no eres persona de peleas ni de conflictos. Yo no te he oído decir ni una palabrota en Jamás. tu vida cuando Como ya te digo que trabajábamos hasta mi juntos. mujer como dice, es que tú no las dices ni cuando te enfadas, ¿no? Porque como todos Claro, es tenemos que nuestros momentos, porque soy así, es que bueno, tú me has conocido perfectamente, tú Albert, eres ¿no? muy Entonces, pacífico. Al final, están buscando la provocación para acabar sí. contigo. Da la impresión que molestas, que te consideran muy peligroso Ujú. para que tanta gente en redes, en medios, en periódicos o en la calle vaya a por ti. ¿Dónde está tu peligro? ¿Que eres independiente o cuál es? Sí, pues mira, efectivamente, yo tengo, digamos, varias circunstancias, no vamos a llamarle problemas, varias circunstancias que me convierten efectivamente en objetivo a batir. Primero, yo he dado muchas vueltas por el mundo, lo que me permitió tener una flexibilidad mental, una apertura mental que no todo el mundo tiene, ¿no? De ver las cosas desde distintas perspectivas. Luego yo tengo mucha información y me sigue dando mucha información y todavía tengo contactos en muchísimos sitios del mundo. Y luego, claro, he tenido una trayectoria que tampoco la tiene todo el mundo, cualquier persona. Y Claro. por tanto, y además, algo que probablemente no sea de ser una persona muy inteligente, que habló con la mayor claridad y transparencia posible precisamente para hacer ese servicio social. Porque, oye, para mentir ya hay mucho, lo estamos viendo todos los días. Para mentir y estar en ese equipo de opinión sincronizada ya hay demasiadas personas. Y yo intento contar lo que creo que es mi verdad, que digo siempre, con toda humildad, que me puedo equivocar como todo el mundo, pero lo Claro. hago con ese intento de honestidad, de transparencia, para aportar lo que creo que la verdad es decir, oye, mira, que no, que es que te están engañando, que vemos que nos engañan todos los días de manera descarada, pero oye, no, que es que te están engañando, que esto es de otra forma, o por lo menos creo que es de otra forma, por favor, no os dejéis arrastrar por esa opinión mayoritaria. Entonces, claro, te conviertes efectivamente en un enemigo a batir en un momento en el que sabemos que todo, pues como es tu canal, molestamos al ver, molestamos porque somos incómodos, porque no nos ajustamos al poder, porque no nos paga el poder, no nos paga ninguna élite ni política ni económica, que tú sabes Sí. la cantidad de gente que vive subvencionada y cada vez más, sea de una forma o sea de otra. Entonces, claro, nos convertimos en unos outsiders, en personas que somos peligrosos precisamente por ese discurso documentado, un análisis que intentamos que sea bien hecho y que por tanto preocupa y nos van a intentar silenciar por todos los medios, pero no solamente a mí. Yo te voy a contar a ti y a tantas otras personas Bueno, que tú pero conoces que estamos en la misma línea. yo no llevo escolta. Me dicen que tú te has planteado, no sé si la tienes ya. Sí, de hecho, por ejemplo, en la Feria del Libro aquí de Madrid tuve permanentemente a un vigilante de seguridad y además había otras cuantas personas no visibles que estaban pendientes. Bien, El bien. domingo anterior había estado en la Feria del Libro de Vallecas y la Policía Municipal me puso una pareja de paisano, una pareja de uniforme constantemente a mi lado, no se separaba más de 2 metros de mi lado, y otra patrulla de la Policía Nacional que estaba pasando casi de manera constante también, ¿no? Qué Es triste, locura, pero es así. Es así. qué Y locura. luego es cierto que te voy a decir lo mismo. Mira, enemigos tengo, pero tengo infinidad de seguidores muchísimos mayores, ¿no? Y ahora, allí donde vaya, en Canarias, en el País Vasco y Navarra, en Aragón, en Andalucía, se me han ofrecido empresas de seguridad, porque tampoco quiero comprometer a ninguna persona, digamos a un ciudadano, empresas de seguridad para de manera gratuita, allí donde vaya, estar permanentemente escoltado, ¿no? Qué Es maravilla. muy triste, pero es la situación que estamos viviendo, Claro. ¿no? El libro Geohispanidad ya va a hacer un año casi que salió. La Ujú. potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Me encanta lo de la reina del ajedrez, que me dicen que es Isabel la Católica, la Claro. tilde de la ñ. Me encanta, me lo he de leer, aún no lo he hecho, pero al final a mí me da la impresión que los riesgos que tenemos como país no se contemplan. Es decir, mientras se están aquí jugando a enviar tropas a Ucrania, cosa absurda y que no entiende nadie, tenemos a Marruecos dejándole hacer lo que le dé la gana y con el riesgo de perder Ceuta y Melilla. Eso es real, no es una conspiración de nosotros, ¿verdad? En absoluto, Albert, y sabes que yo lo comento todos los días cuando dicen vamos a fortalecer la defensa europea. No digo, tenemos que fortalecer la defensa de España. Y si gastamos más en defensa, que no me niego en absoluto, es para defender nuestros intereses, nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, nuestras queridas ciudades de Ceuta y Melilla,
estamos hablando de las Islas Canarias o de cualquier otra parte del territorio español. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y si invertimos en defensa, si invertimos en gasto militar, tenemos que saber en qué invertimos, en qué escenarios vamos a utilizar ese armamento y, por tanto, qué tipo de armamento necesitamos y, además, contra qué enemigos nos vamos a enfrentar. Pero fíjate que el otro día había una noticia para que veamos las cosas que está haciendo ahora mismo, cómo está jugando con la vida de los militares. Había una noticia en un periódico español que decía que si ahora que el gobierno español, que se ha enviado tropas a los países bálticos, era para, en cierto modo, sobornar a esos países bálticos para que les apoyaran ante las instituciones europeas para que el catalán se aprobara como idioma oficial. Es decir, y estamos jugando con los militares, estamos poniendo en primera línea de combate que si mañana, Dios no lo quiera, hay un enfrentamiento con Rusia, seríamos el primer país en entrar en guerra por un tema de política nacional. Creo que los militares no estamos para eso, estamos para defender los verdaderos intereses de la nación, los intereses del Estado, de nuestra querida patria que se llama España. No como muchos dicen, el Estado español. No, no es el Estado español, es España, nuestra querida patria. ¿Y corremos un riesgo inmediato por parte de Marruecos? Pues no me atrevo a decir si es inmediato, pero lo cierto es que no olvidemos que permanentemente Marruecos, de manera directa o indirecta, está reclamando las ciudades de Ceuta y Melilla, que quiero señalar y dejar bien claro, Albert, que mucho antes, ya no te digo el Estado marroquí, que después de todo lleva existiendo 4 días, como aquel que dice, antes de que existiera el reino alauí, ya esas ciudades eran españolas. Entonces te quiero decir que claro, nunca han sido marroquíes de eso. Claro. Por supuesto. Entonces, lo que te digo, Albert, que esto es tremendamente grave y que vemos todo lo que está pasando, las presiones que hay internacionales. Marruecos lo han hecho muy bien para ellos, han conseguido grandísimos apoyos internacionales. Fíjate, el último, por ejemplo, el del Reino Unido, un apoyo total y absoluto de hace muy pocos días. Ya tenían el de Francia, también recientemente, incluso el de Alemania, por supuesto Estados Unidos, Israel detrás. Entonces, te quiero decir, es que si nos pasara mañana otra marcha verde sobre Ceuta y Melilla, ¿qué capacidad de reacción tendría con un gobierno débil, enfrentado entre ellos, con una España que alguien parece ser interesada en fraccionarla y en dividirla? Claro, a nosotros nos ven como un país vulnerable, Albert, hay que entenderlo así. Mientras ellos, incluso los medios que pudieran ser disidentes, que en Marruecos no hay grandes medios disidentes, como tú bien sabes, pero aunque hubiera esa disidencia, cuando hablan del tema de España, relacionado con España, son una piña, están todos unidos y a nosotros nos ven enfrentados. Y la prueba está que una decisión que probablemente de las más importantes, si no la más importante en política internacional, como fue el tema del Sáhara, que nos enteramos de aquella carta que había enviado el gobierno español, no por el gobierno español, sino por Marruecos, no había pasado, ya no te digo por Cortes, no había pasado por el Consejo de Ministros. Como ahora está pasando con este incremento del gasto en armamento, ¿cómo eso no va a pasar por el Consejo de Ministros? Pero sí es importantísimo, por Dios. O sea, es que eso sí que es un tema de seguridad nacional. No, pero y lo mismo que debería pasar por Cortes, de esto debería estar aprobado, o incluso hacer un referéndum. Oye, a lo mejor no nos interesa ahora seguir en esta OTAN que parece abocada o que quiere abocarse ella misma a una guerra mundial en Europa. A lo mejor no nos interesa seguir, que ya no nos olvidemos que ya con el referéndum de la OTAN ya nos engañaron bastante, porque del no luego pasaron al sí y del solo entrar en la estructura civil a luego teníamos entrando en la estructura militar, ¿no? En fin, pues para que veamos el pueblo español que hemos tragado demasiado, Albert, hemos tragado demasiado. Y la última, tú sabes lo que contenía el Pegasus de Sánchez, ¿no? Lo sabremos los demás, porque las insinuaciones, las filtraciones, las sabemos todos. Pero con documentación sí. El otro día, no olvidemos que el ministro, el embajador, el interino que tiene Israel en Madrid, en España, dijo, ojo, que todavía no hemos sacado todo lo del Pegasus. Ojito con este tema. Pero además, después como siempre, de negarlo, al final reconocieron que con el virus espía habían conseguido tener información no solamente del móvil del presidente del gobierno, también de la ministra de Defensa, del ministro del Interior y del ministro Planas. Estamos hablando de 2 ministerios de Estado, como es el de Defensa y el de Interior.
¿Qué tendrá Israel o qué tendrá Marruecos o qué tendrá no sabemos quién? Porque al final todas estas empresas de seguridad, aunque aparentemente sean privadas, todas, al ver, están relacionadas con los servicios de inteligencia. En muchos casos son los propios servicios de inteligencia las que las crean y si no, en cuanto empiezan a despuntar, inmediatamente empieza esa relación entre la inteligencia y la empresa. Quiere decir que lo van a tener todo, obviamente. Piensa que ese sistema, ese espía, el Pegasus, permite dejar absolutamente transparente tu móvil, absolutamente transparente. Es decir, todo lo que hubiera en él, todo lo que hubiera, lo tendrá quien lo tenga, quien utilizara ese sistema, o a lo mejor más de uno que lo utilizara o el que era el propietario del sistema. No me puedo creer que no lo tienes. ¿O no te lo han dicho? No, evidentemente no. Porque aquí estamos hablando de cuestiones muy graves, Albert, y no tengo esa información. Pero sí sabemos es que a Marlaska le sacaron más información que al móvil de Sánchez. Estos detalles sí sabemos que tiene que ver con negocios y alguna cosa más, ¿no? Alguna cosa más, efectivamente. Alguna cosa más. Vamos a dejarlo ahí. Alguna señora más. Bueno. Alguna cosa más relacionada con lo que está apareciendo últimamente en las noticias y ahí lo dejamos. Sí, bueno. Querido Pedro Baños, suerte. Estás bien informado también. Tú estás bien informado, Albert. Tú estás bien informado. No, yo soy un aprendiz de Pedro Baños en eso. Tú me enseñaste mucho. Es un placer hablar contigo. Suerte, tu canal va como un cañón y por favor que nos dejen trabajar. Parte de esta charla surgió cuando me enteré que te habían agredido en mi ciudad, en Barcelona. Me dio mucha pena. Y dije, esto no puede continuar así, que nos dejen trabajar, que nos dejen libertad de prensa y de expresión que hace falta en este país. Querido coronel, un placer, maestro. Gracias. Pues, Albert, sabes que siempre a tu disposición y cuando quieras pues podemos hacer una breve entrevista como esta, que además tú eres un maestro de la comunicación, un gran entrevistador y un placer siempre estar en tu canal. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.